creo. Bueno. Ahí. Bien lejos. Bien lejos. Para que no puedo manipular. Ya está grabando encima bien. Bueno, no importa, después lo cortamos. Bueno, mi nombre es Lourdes y mi apellido es Ruiz. Mi nombre es Tani, mi apellido es Villanueva. Mi nombre es Mariela y mi apellido es Sánchez Rodríguez. Y esperamos que les guste. Chau, chau. Yo creo que tenemos que hablar más o menos lo que leyó cada una sobre el capítulo 3 que nos tocó de Silvia Baeza, del texto de Silvia Baeza. Bueno, yo leí más o menos el primer título sobre aportes centrales de modelos sistémicos y su aplicación en la escuela y en el aula. Esto habla más o menos, este texto habla sobre los dos plexos fundamentales en la constitución del sujeto, que vendrían a ser la familia y la escuela. En un primer momento la familia es este aula primordial que instaura los valores, los hábitos, las creencias culturales, o sea, los transmite la familia. Y va a ser la escuela, este contexto secundario, contexto escolar, el que va a fundamentar esto, o sea, sostenerlo en el tiempo o dejarlo sin efecto, digamos, anularlo o negarlo, digamos. Aparte de esto, va a ser la escuela quien va a corregir también, en el caso de que sean hábitos que no estén bien instaurados, va a ser quien va a corregir. Claro, por ejemplo, el tema que me tocaba a mí, que es lo que viene relacionado con el tuyo, es sobre ecosistemas. Por ejemplo, ahí la autora da un concepto de comprender el comportamiento de las personas dentro del contexto y sus interacciones, o sea, con los demás. Más de lo que nosotros estábamos comentando de que, por ejemplo, el alumno o el niño en este caso recibe en primera instancia o digamos dentro de la familia incorpora los valores, el primer conocimiento, lo básico, o sea, como que se va formando para en un momento pasar a una segunda instancia que sería la escuela, que es su segunda casa, porque ahí es donde, por ejemplo, incorpora conocimiento. Por eso el docente, por ejemplo, ahí cumple un rol muy importante, debido a que una vez que los niños ingresan, de buena manera él es el encargado como que de reforzar eso de que él trajo de su casa, y para que el día de mañana, por ejemplo, se pueda desenvolver bien, para que pueda tener una personalidad propia, para que pueda, más allá de sus creencias y sus valores, por ejemplo, forjarse en su propia vida. También, por ejemplo, en un tema que habla la autora sobre las incongruencias. En uno de esos aportes habla sobre la teoría de la acción y la teoría del uso. Puntualmente, la teoría de la acción es lo que la persona dice sobre su hacer, y la teoría del uso es que está orientada sobre sus acciones. Es como estaba diciendo hace rato, es como, por ejemplo, el niño, después de haber incorporado esa información, cómo se va a desenvolver cuando sea más grande. Y bueno, y en el aula, por ejemplo, cómo se desenvuelve o cómo se desempeña y lo demás. Yo podría relacionar que, como dijo ella, lo de los plexos en la familia y el aula, que la familia en este caso contiene a los padres y el aula contiene a los docentes. Y relacionando con el título que me había tocado leer a mí, que era lo de las creencias entre la familia y también la escuela, dice que son portadores de mitos, creencias, valores muy importantes que influyen en el niño. Y de esta manera ellos forjan su personalidad y hace que interactúen en el ambiente de una manera positiva o negativa. Y como también decía vos, tiene fortalezas y debilidades. Y así es como en el aula se experimenta cuál es el problema, qué situaciones se presentan. Y ahí hay que hacer una revisión de la estructura, que era otro tema que me había tocado leer a mí. Y ahí dice que la estructura es una organización que al analizarla ven los conflictos que surgen en ella. Por eso tiene sus reglas de poder, que serían de jerarquía y las funciones,
y en ellos se ve cómo cada miembro plantea el problema, quiénes lo reformulan, quiénes se hacen cargo y qué conductas surgen de allí. Eso sería, por ejemplo, también que leímos en el texto uno de los ejemplos, por ejemplo, dentro de estas incongruencias que había, era, por ejemplo, Se llama conducta disfuncional, también se llama conducta disfuncional, que por eso dice cuando la jerarquía es mayor, que puede estar en los padres, dice que el niño manipula, entonces se pone en el lugar del adulto y ahí genera esa incongruencia o conducta disfuncional. Claro, preguntaba, por ejemplo, qué es lo que se observa dentro de la escuela o dentro de un aula en particular, relacionando lo que ustedes, por ejemplo, están comentando. Se remonta a posibilidades de cambio. Claro. Dice que vos analizás la estructura y ves qué problemas están allí. Entonces dice que se remonta a posibilidades de cambio. Cada uno en su devenir va experimentando cada subsistema y ahí por eso la diferencia entre los profesionales. Bueno, eso es el ejemplo que habíamos hablado hoy sobre todas las conductas que el docente por ahí fomenta sin querer muchas veces en el alumno. Al plantear una regla, una norma que más allá de lo que realmente tendría que ser, digamos, de mala manera, por ahí queriendo imponerlo y siendo el alumno, reforzando en el alumno que se revele, más que siga esta norma, digamos. Todo por eso tiene que ver con el otro tema, digamos, que estuve leyendo, que habla sobre la comunicación, cómo se da esta comunicación en el aula, las normas y los códigos que se tiene dentro del aula, que son distintos. Este subsistema funciona de manera distinta que un sistema más general, digamos. Tienen normas y conductas distintas y toda conducta es comunicación también. Claro, porque la comunicación en este caso cumple un papel fundamental entre el alumno y entre el docente. Que cuando hablaba, por ejemplo, sobre el ecosistema, que era ver puntualmente el comportamiento de las personas, hace hincapié a esto también, porque, por ejemplo, una vez que el niño sale de su ámbito, de la familia, de su madre, cuando pasa a lo que es la escuela, con la primera persona con la que se relaciona sería con la docente. Hablamos, por ejemplo, de un niño de primer grado, que si se despega de la madre, entonces como que convive en otro ámbito, con otras personas, y entonces ahí donde él va reforzando su comportamiento, y ahí vamos a tomar en cuenta la comunicación que va a tener, por ejemplo, ese docente con ese niño. Todo esto que vos decís se puede diagramar a partir de un gráfico, añadiendo adjetivos que describan cada profesional, en este caso el docente, el alumno, el niño, cada subsistema, el profesional interviniente, que puede ser un psicopedagogo, un asistente social, un terapeuta, y también se puede usar el modelo tradicional, por ejemplo, con lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo, el genograma. Claro. Entonces, de esta manera se fomenta la comunicación y eso sustituye a que entre cada subsistema ellos se asesoren de lo que está pasando en el ámbito escolar y en su interior las aulas, porque dice que tiene que ser un sistema dinámico, estratégico, en constante cambio. Y cuando se produce una crisis en eso hay que reemplazar otro plan, hay que hacer otro plan y sustituir al... Claro, y eso envía un mensaje, y eso es lo que se le llama conducta disfuncional. Y cuando pasa que el niño está superior a los padres, se mandan más ellos solos y el docente no se percata de ellos, se llama inversión jerárquica, según la autora. Bueno, te decía que la comunicación entre estos pares es muy importante, porque si, por ejemplo, el docente no tiene un conocimiento o no se percata, como decía hace rato, de las cosas que por ahí le pasa al niño, surgen esas etiquetas. Que pueden ser patologizantes. Sí, o sea, por ejemplo, por ahí, o a nosotros mismos nos ha pasado cuando nos fuimos a hacer prácticas en determinadas escuelas, determinados colegios, y ya tenemos determinados niños que el mismo docente te dice, por ejemplo, tiene tal problema. O Habla de eso, digamos, de los rotulamientos o las etiquetas que muchas veces los mismos docentes o los mismos miembros de la institución postulan, digamos, hacia un sujeto, y entre ellos mismos, digamos, muchas veces entre los mismos miembros de la institución hay perjuicios o etiquetamientos, digamos, que se hacen hacia otros miembros, otros colegas,
hacia los mismos alumnos, digamos. Claro, por ahí En el hecho del mismo discurso, digamos, en el hecho de decir, este chico no puede, no es capaz, y eso se va transmitiendo y después el chico queda encasillado en eso, sin poder avanzar, o sea, como planeando un futuro, o sea, haciendo una proyección hacia el futuro, digamos, de lo que él va a poder o no. Y en eso entran las creencias, porque dice que se arman prejuicios sociales o características. Y por ejemplo, de ahí vienen los temas como el racismo y como lo que vos decías, que no está apto para, que no está comunicado, no colabora. Claro, entonces todo esto adquieren desde la escuela, desde el sistema único. Por ahí no fue una información reportada desde el nivel de los Por padres. ejemplo, en ella hablaba sobre el rotulamiento. Por ahí hay un docente nuevo que ingresa en la escuela y ya por lo que, por ejemplo, le comentan, ese niño es así o se comporta de otra manera. Y capaz que el niño con ese docente por ahí crea otro vínculo o qué sé yo, tiene más confianza y no se comporta de la misma manera que se comporta con un determinado docente. Entonces por eso considero y hago hincapié que la comunicación es muy importante. Son prejuicios, por eso es lo que yo decía de los prejuicios que muchas veces se tiene del mismo docente, digamos, entre ellos mismos, digamos, hacia un alumno o entre ellos. Claro, por eso O sea, parte de que puede si ser el docente, por ejemplo, es docente porque tiene un título o porque es docente de corazón. Tiene que ver con una lectura lineal también, porque leen el legajo del chico y si no siguen la familia de ellos, porque suelen decir, bueno, este es hijo de abusadores, entonces ya lo rotulan, ya creen que va a abusar también. Y eso es moneda corriente. Muchas veces ni siquiera eso, digamos, muchas veces en el boca a boca, en el decir, en el hablar, en el que él fue mi alumno y tuvo tal y tal, o sea, fue de esta manera conmigo. Muchas veces no es así, después en la práctica se demuestran otras cosas. Es lo cotidiano. Y es lo que nosotros también lo vemos, digamos, al trabajar en la escuela. Y ahí se emplean diferentes sistemas, por eso es una creencia del sistema judicial, del sistema familiar, del sistema social, por eso se emplea cada sistema. Y todo esto invade al niño, digamos, Lo inhibe. Y eso lo bloquea, digamos. dice que genera distorsiones en la visión de la realidad, de cómo lo perciben ellos y cómo lo perciben los demás. Cómo se percibe a sí mismo, porque él se configura su personalidad de esta manera también. Pero a la vez dice que Piensa facilita que no es el capaz, cambio. piensa que no es capaz. Digamos. Claro, por eso se trata de ver las fortalezas y debilidades que tiene, y eso es lo que se encarga el aula, la escuela, de proporcionarles, de ver las fortalezas y debilidades y ellos explotar ese máximo potencial desde lo que ellos hacen. Claro, también. Por eso hablaba de esto, de los sistemas más amplios, que no es un solo sistema el que incluya al niño, digamos, o al adolescente, Claro. sino son sistemas más amplios que cubren este subsistema, son subsistemas de subsistemas. Claro, digamos. esto viene ya desde la casa, o sea, desde el propio sistema, hogar, sí, del desde sistema. la familia, porque el niño tiene que tener el primer apoyo, el primer acompañamiento de los padres. Y por ahí, si no lo recibe, trata de refugiarse o de buscarlo en la escuela. Por en eso- algunos casos. En algunos casos, o en otros casos en la cultura, en la sociedad, en su grupo de pares, y que muchas veces fomentan todo esto, digamos. Por eso remite a mi tema que se trata del desarrollo escolar, el desarrollo familiar, el ciclo evolutivo de cada uno, porque dice que el ciclo vital trata, por ejemplo, el nacimiento del chico, cómo crece, nacimiento, muerte, escolaridad. Y si lo remitimos al desarrollo escolar, también se encarga de lo mismo, pero a un nivel del sistema áulico. Y ahí la realidad ahora lo que se ve es las cuestiones sociales y económicas. Por ejemplo, la realidad ahora es que las escuelas están funcionando como comedores, como lugares de asistencia, y en realidad eso es algo de lo que se tiene que encargar la familia. Y así como La sociedad. Claro, y la familia así como tiene su ciclo evolutivo, la escuela también, por ello se encargan de ir maximizando y atribuyendo varias funciones más. Por eso dice que cada familia difiere de las demás en su religión, en el sistema judicial. Un chico que tiene un problema a nivel judicial lo manda a la Claro, escuela. eso depende también por ahí de la situación económica en la que se encuentre cada persona, porque por ahí, por ejemplo, como vos hablas de que las instituciones ahora sirven como comedor, está perfecto, porque hay gente que por ahí no tiene la posibilidad, por ejemplo, de servir un plato de comida o lo que sea, entonces el niño de esa manera tiene la posibilidad de estudiar y de poder alimentarse bien para seguir obviamente estudiando.
Entonces eso para mí es una ayuda que le dan a los Porque niños. No Se solamente para sabe, eso. se sabe también que los chicos, si no tienen una buena alimentación, no van a poder adquirir ningún aprendizaje. Muchas veces es la única comida que tienen durante el día. O sea, se sostiene eso, digamos. No el solamente- poder, el chico pueda aprender, pueda tener todas las luces, digamos, para estar despierto, estar atento a lo que va a aprender. Porque un niño que no come no puede aprender. Claro, por eso dice que tiene que analizar las estructuras según las circunstancias en su devenir. Y dice cuando se encuentra crisis tiene que modificar para devenir posibles cambios y que sean positivos. Yo dije un ejemplo, por decir, lo de los comedores. También jóvenes, niños que están con depresión, que vienen de familia con crisis económica, como decíamos, con crisis sociales, y que no fomente tampoco los prejuicios sociales como para caer en el racismo. Y que ellos ayuden el equipo interdisciplinario compuesto por los profesionales, los docentes, todo ambientado en el mismo contexto, pero que funcione cada uno por su lado, pero no por eso deben caer no comunicarse. Bueno, ahí hablaba de esto, digamos, del tema de cómo es el aprendizaje como un proceso, digamos, que tiene que darse como un proceso. Y todo esto tiene que ir cambiando, tiene que irse adaptando para el beneficio del sujeto, digamos. Esto tiene que poder modificarse, todos estos sistemas tienen que trabajar en conjunto y poder ir modificándose en función de fomentar este aprendizaje, de que el niño pueda aprender, de que se pueda instituir el aprendizaje.